¿Cómo estamos? Nuevamente por acá, Manuel de la Colina de Justina. Seguimos por Bogotá. El destino nos trae nuevamente a Bogotá y el día de hoy nos acompaña un gran amigo que hemos ido afianzando relaciones en los últimos meses. Está con nosotros Germán Flores. Germán es abogado, es docente de universidades en facultades de Derecho y nos contará un poco qué hace. Y es también director de la Asociación Legal Tech Colombiana, ALCO. Muchas gracias, Germán, por el espacio. No, muchas gracias a ti, Manuel, a Justina y a la Asociación Caballeros del Derecho por esta invitación. Por las instalaciones y sobre todo a ti por promover el tema del Legal Tech, no solo en Colombia, sino en América Latina. Hace poco vi que inclusive un caso de un MOOC de arbitraje internacional con muchísimos estudiantes de todo el continente tenía a Justina como una de las partes importantes del caso, lo cual me pareció fantástico. Y pues obviamente a la Asociación Caballeros del Derecho que está apoyando el Legal Tech de una manera muy importante en Colombia. Sí, claro que sí. Un fuerte abrazo a nuestros amigos de la asociación por todas las facilidades. Bueno, Germán, nos trae acá una agenda algo apretada. Ojalá que nos alcance tiempo en esta media hora para tocar de todo un poquito. Pero para que aquellos que no te conocen, a mí me gusta siempre empezar con algunas preguntas introductorias. Cuéntanos un poco qué es lo que haces y, dicho sea de paso, me da curiosidad también, ¿por qué decidiste estudiar Derecho? Bueno, actualmente soy el presidente de la Asociación Colombiana de Legal Tech y director de la maestría en Legal Tech y Innovación en Derecho Digital y Legal Tech de la Universidad Sergio Arboleda. Además de eso, soy árbitro de las cámaras de comercio de Bogotá, Cali, de la Cámara Blockchain de Centroamérica y del Colegio de Abogados de Lima. Y bueno, pues, ¿por qué me decidí estudiar Derecho? Yo creo que pues en mi familia pues tuve influencias con tíos que eran jueces y abogados litigantes y siempre me pareció interesante. Cuando estaba en el colegio, de hecho, yo trabajé ayudándole a hacer tareas judiciales, ir a llevar memoriales físicamente a un tío que trabaja actualmente como abogado litigante, y siempre me pareció desde ahí que la tecnología, aún sin estudiar Derecho, que la tecnología podía tener una influencia muy grande en cómo se desarrolla el derecho, porque yo al trabajar en acá se le llama patinadora ese trabajo, que es ir a entregar memoriales, ir a los juzgados. Yo veía eso, estamos hablando de los años 90, yo veía ahí que el acceso a la justicia tenía muchos problemas, que había un derecho que era como un derecho de baranda, que llamamos acá en Colombia, que hacía que las personas no pudieran acceder a la justicia de una manera muy fácil, porque los expedientes eran nubes de papeles, los juzgados no atendían de una manera muy eficiente, tocaba siempre mirar en unos listados interminables dónde estaba su proceso o en cuadernos arcaicos. Y yo siempre le decía a mi tío, oiga, no, yo creo que la tecnología, porque ahí estaba como naciendo el internet comercial y a mí ya me gustaba eso desde esa época, la tecnología puede mejorar el derecho. Y yo le decía, me acuerdo que yo lo convencí de comprar unos computadores más modernos, tenía unas cámaras, tenía una máquina de escribir, entonces le convencí de comprar una máquina de escribir que tenía una pantallita y grababa, y eso le mejoró mucho la vida por allá en los 90s. Entonces ahí me quedó como ese bichito de la justicia o del acceso a la justicia, y luego me presenté a la Universidad Nacional de Colombia, donde obtuve uno de los mejores puntajes en el examen de admisión y me recibieron allí. Y al comienzo no estaba muy convencido, la verdad, del estudio del derecho, porque fue muy duro ese choque inicial con la realidad legal, ¿no? Yo veía que no sabía si estaba totalmente convencido de haber estudiado, porque muchos de esos profesores que yo tenía tenían esa visión muy conservadora del derecho, y yo decía,
pero esto no puede ser así. Y por eso al comienzo, pues yo en los primeros semestres no destaqué mucho en la carrera. Pasaba porque pues, no era bruto yo, pero no le tenía una pasión, no. Entonces, pero a su vez, aproveché mucho el hecho de estar en una universidad pública como la Universidad Nacional de Colombia, que es todo un universo. Entonces yo me la pasaba más en otras facultades como ingeniería, astronomía, música, viendo cosas de tecnología, de disrupción, muy diferentes que luego fueron muy importantes para lo que fue mi carrera como un abogado digital. Luego, por allá, cuando estaba como en cuarto o quinto semestre, descubro una convocatoria de la Alianza Francesa para una conferencia que se llama Derecho de Internet. Eso fue como poesía en mis ojos al ver esto. Me presenté, gané la convocatoria, fui y venían unos profesores franceses que estaban hablando de cómo el derecho, el futuro del derecho, estamos hablando del 1999, el futuro del derecho estaba en Internet. Y yo ya lo pensaba así, sino que no tenía quien me pudiera pues guiar en esto. Entonces esto fue como un bálsamo increíble y a partir de eso tuve unas notas increíbles en la universidad. De hecho, mi promedio terminó siendo muy alto. Un semestre en que obtuve el mejor promedio porque ya estaba motivado y yo hacía exposiciones gratuitas, pues gratuitas digo, le decía a los profesores de probatorio, déjeme exponer este tema, no me tiene que poner nota. Yo quiero exponer la evidencia digital y las firmas electrónicas y digitales, que fue una ley nueva que había llegado en Colombia en el 99. Entonces, a partir de eso, pues yo ya fui muy feliz y encontré en la tecnología, en la propiedad intelectual, una gran aliciente para poder acercarme al derecho. Pero luego pasó algo muy interesante. Y es que con el paso del tiempo, entendí que eso que me enseñaban en los primeros semestres también era fundamental. Y lo que he hecho ahora es combinar el derecho clásico, que uno no lo puede olvidar, con todo lo que tiene que ver con la tecnología. Y ya uno tiene el mapa completo. Así como cuando en los 90 jugábamos Age of Empires, que uno iba abriendo el mapita a medida que iba pasando niveles. Eso me ha pasado. Claro. Interesante. Y bueno, esa es la parte, digamos, romántica en el estudiar derecho, ¿no? Pero terminaste derecho, saliste a la cancha. ¿Cuál fue tu primera experiencia laboral? Bueno, ahí también quiero darle también muchos créditos a la Universidad de los Andes, porque en la Universidad Nacional existía un convenio para irse un año de intercambio y yo me fui de intercambio a los Andes en mi último año de derecho y allá ya veían derecho de internet, derecho digital, derecho del entretenimiento, que fueron mis materias. Entonces yo pues ya estaba muy feliz. De hecho, mi tesis de pregrado fue sobre derecho de internet en ese momento. Y salgo y descubro que eso no le importaba a nadie en el año 2003. Y me dan trabajo en el Ministerio de Protección Social en Derecho de la Seguridad Social. Pero, de nuevo, mis conocimientos en tecnología me ayudaron a destacar y en un grupo bastante grande de pasantes que había en el Ministerio de Protección Social, me eligieron a mí por mi trabajo, pero parte de mi trabajo fue automatizar muchas cosas que yo había visto que no era necesario pues hacerlo manual cuando ya existía Microsoft Word y a pesar de que era la versión 2003 ya tenía algunos elementos que se podían sistematizar y Word, y entonces pues eso fue un trabajo interesante. No es mi pasión el derecho de la seguridad social, pero aprendí bastante sobre el tema. Y bueno, en retrospectiva, ¿qué fue lo que más te sorprendió, vamos a decir negativamente, de esa primera experiencia? Fue en el sector público, ¿no? Sí, pues lo que más me sorprendió y que a veces también yo veo que pasa hoy en 2026 es que a veces el sector público le da mucho miedo avanzar con la tecnología, ¿no? Porque hay mucha rotación en los funcionarios, entonces a veces los procesos no se llevan y hay unos que son muy disruptivos, otros no tanto, y a veces se pierden este tipo de cosas.
Y también creo yo que un problema es que, y no sé si pasa en varios países de América Latina, pero por lo menos yo lo veo en Colombia, es que no hay una armonización en el Estado, y esto también pasa en la justicia, con la adopción de tecnología. Entonces, a la larga, yo lo que veo es que cada entidad hace lo que puedes. Y al hacer lo que puede, pues los datos no se sistematizan de una manera muy, muy adecuada. Y lo peor, que muchas veces licencian con compañías de software que no permiten luego que se migren los datos o que se actualicen. Entonces las entidades quedan medio secuestradas, y además, sobre todo, que no permiten que esos sistemas hablen con otros. Entonces, al no haber una comunicación entre los sistemas, pues eso creo que es un problema, y yo lo vi desde ese momento. ¿Cómo así, en todo caso, aunque ya nos estás dando algunos indicios de la respuesta, cómo así terminas trabajando, o bueno, en todo caso, tan vinculado a la tecnología, ya dirigiendo una asociación o enseñando en una facultad temas de tecnología aplicada al derecho? ¿Qué pasó en el intermedio? Bueno, en el intermedio, esto es algo gracioso. Bueno, yo llego después de 3 años en el ministerio, y digo, bueno, esto no me está llevando a ningún lado, yo no soy feliz, yo tengo que hacer algo diferente, y me fui a Inglaterra inicialmente a aprender o a perfeccionar un poco mi inglés y a estudiar, y allí hice una maestría en propiedad intelectual en la Universidad Queen Mary de Londres, y eso fue fantástico porque allí vi, era finales de los 2000, entonces vi todo ese cambio entre el internet antes de los smartphones y después de los smartphones. O sea, fue muy interesante que estudié en ese momento, y ahí fue el comienzo del machine learning, al final de cuentas. Entonces, la propiedad intelectual y la innovación me llevó finalmente al derecho digital, porque yo en Queen Mary podía ver materias de la maestría en derecho TIC. Entonces, lo que hice fue combinar un poquito las dos, que tenían una relación muy cercana, y eso me dio muchas bases para cuando yo volví a Colombia poder estudiar eso, y empecé, pues ahí volví a ser profesor en la Universidad Nacional de una materia que se llama Derecho a Internet. Y ya tenían en ese momento, y ya lo vio yo. Sí, pues yo me acuerdo, yo le dije al decano, pues, decano, yo estudié esto, trabajé en este tema, y me dijo, bueno, pues aquí hay una materia que se llama Internet, Derecho de Sociedad, adáptela. Y esa materia hasta hoy en día se dicta. Y conmigo no se ha cambiado el nombre, es muy interesante. Y tiene que ver con eso. Entonces eso me abrió muchos caminos, sobre todo porque volví a Colombia mostrando todas estas cosas que yo había aprendido en Europa, compartiendo mis saberes, invitando profesores, colegas aquí a Colombia que vinieron a mostrar en toda esa primera década del 2010. Del 2010 al 2020 vinieron aquí a mostrar lo que estaba pasando en Europa y en Estados Unidos. Y eso pues me fue llevando hacia el Legal Tech. Perfecto, súper interesante tu experiencia. Ahora vamos a hacer un cambio de tema. Vámonos a algunas opiniones que tú puedas tener con respecto a ciertos puntos. Yo te voy a dar algunas ideas y tú me dices si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, o qué es lo que piensas al respecto. ¿Tú crees que el derecho se sigue enseñando igual hoy que como hace 20 o 50 años? Bueno, yo creo que en los últimos 2 o 3 años ha habido un cambio fundamental. Porque la gran mayoría de facultades de derecho importantes del país se han dado cuenta que hay que cambiar la forma de enseñar derecho, y cada uno lo ha hecho de su forma. O sea, la han hecho incluyendo materias que tengan que ver con tecnología, lo han hecho haciendo énfasis en Legal Tech, lo han hecho de diferentes formas. Entonces yo creo que en Colombia hay una transformación importante ahora, y uno lo ve en los cambios curriculares, ¿no? Por ejemplo, en donde pues, yo dirijo la maestría en la Universidad Sergio Arboleda, se cambia el pensum del pregrado el año pasado, y todo gira en torno al Legal Tech,
y a la inteligencia artificial. Entonces ya dejaron de ser materias opcionales, optativas, para ser materias fundamentales. Y ahora se está haciendo un trabajo muy interesante en formación en tecnología y derecho para los profesores más tradicionales. Porque de nada sirve que tú tengas una materia de Legal Tech y luego venga un profesor a enseñar derecho romano con un estilo totalmente clásico, aburrido, que ya los jóvenes hoy no interpretan. Claro. ¿No? Y con respecto al sector privado, ¿tú crees, hablando del sector privado legal, por supuesto, no estamos principalmente estudios de abogados o gerencias legales, ¿tú crees que están adoptando tecnología? ¿Históricamente lo han hecho? Bueno, yo creo que las boutiques están siendo más disruptivas con eso, porque finalmente, digamos que no tienen mucho que perder y la opción tecnología les va a ayudar mucho a crecer. Ya las firmas más grandes, lo que he visto es que lo han hecho poco a poco. Las grandes firmas en Colombia lo hacen, no salen directamente al mercado con productos de Legal Tech, porque no sé, algunas lo que han hecho es hacer como spin-off para ver, algunas inclusive no les ha ido tan bien con los spin-off, pero por lo menos han entendido el proceso de disrupción tecnológica. Sin embargo, yo sí veo que las firmas están muy preocupadas por crear departamentos de innovación legal, por mejorar algunas prácticas internas, temas que tengan que ver con el legal design. Están obviamente utilizando sistemas de inteligencia artificial para la redacción de contratos, de documentos, el análisis de documentos legales, pero todavía no ha habido ninguna en Colombia que se haya atrevido a lanzar un producto de Legal Tech. ¿Y el sector público? Bueno, en el sector público veo que el sector judicial tiene un plan de digitalización muy importante que viene con un proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo. Sin embargo, ahí, como todo, pues hay algunas críticas porque es muy lento de nuevo. O sea, esto ya lleva 6 años y no se ven como unos avances como uno quisiera verlos, pero sé que se está trabajando fuertemente en el tema. Sin embargo, yo creo que a veces pues no es tan fácil en nuestros países cuando no tenemos un nivel de digitalización como tan avanzado en todas las regiones del país, ¿no? Y las entidades públicas pues están preocupadas un poco por tener herramientas interesantes de inteligencia artificial que tienen que ver con peticiones de sus usuarios. Pero yo lo que veo muchas veces es que o no tienen el músculo financiero o no aprovechan muy bien los recursos para que esas herramientas realmente impacten, ¿no? Entonces hacen licitaciones, a algunas empresas les dan tecnología, pero como no es lo suficientemente robusto, pues no impactan de la manera que debería ser. Claro, amigo. ¿Y cuál crees que cuál consideras que es el principal stopper o el principal problema a resolver para modernizar el ejercicio del derecho en estas 3 verticales, el educativo, el privado y el público? Bueno, yo sí creo que hay que avanzar en unas áreas de formación muy importantes en lo que tiene que ver con los abogados, tanto ya los formados como los que se están formando. Y es partir del humanismo siempre. Es decir, en una época de tecnología y de uso de muchas herramientas, si no tenemos una visión ética y una visión humanista como abogados de lo que estamos haciendo, los problemas del pasado se pueden multiplicar por 10. Porque la tecnología es mucho más potente para hacer muchas cosas y si quien está detrás de ella no tiene claro para qué sirve el derecho, pues todos estos problemas que veíamos se van a multiplicar por 10. Entonces esto es muy importante y esto va a impactar tanto la academia como el sector público y el sector privado. Y luego viene pues todo el tema de capacitación de los operadores legales, de los abogados en temas de innovación, de habilidades blandas, de uso adecuado de la tecnología, de la inteligencia artificial.
Y esto, digamos que depende mucho de las mismas instituciones, de las firmas de abogados que quieran efectivamente capacitar a su personal, pero además dar el salto. Y el salto se da como empezando a cambiar ciertas cosas de su organización, ¿no? La manera como se prestan los servicios legales, por ejemplo, e irlos implementando. Esa parte yo creo que a veces es difícil porque hay mucho temor, pero en la medida en que las firmas empiezan a ver las bondades de estos procesos, pues yo creo que ahí es donde va a explotar todo el tema de Legal Tech, que es el momento en que estamos en este momento, creo yo. Claro. Ahora, ¿cuál es la función? Porque me interesa mucho y que aquellos que no conocen creo que deberían de saber de la existencia y la misión de ALCO. ¿Qué es lo que busca hacer la asociación? Bueno, la Asociación Colombiana de Legal Tech busca promover dos ramas, digamos, muy importantes. Por un lado, el derecho tecnológico, que es un poco como el derecho regula la tecnología, porque esto también es muy importante. O sea, el Legal Tech y el derecho digital son dos ramas del derecho que tienen unos vasos vinculantes muy estrechos. Entonces, una de las primeras labores de ALCO es promover todo lo que tiene que ver con el derecho tecnológico en Colombia, y creo que lo ha hecho bien en estos 6 años porque ha estado en la gran mayoría de discusiones importantes del país en torno a la regulación de tecnología, con presencia en el Senado de la República, con conceptos en las altas cortes, muchísimos eventos, ¿no? Y un segundo énfasis que creo que es el que ALCO está empezando a madurar hoy en día, que es ser una especie de gremio que facilite el crecimiento del ecosistema Legal Tech en el país. Entonces ese es más difícil, ese fin, porque ese fin no se logra solamente a partir de eventos o de charlas y conversatorios. Eso es importante, pero esto implica mucho más. Esto implica unir a todas las Legal Techs, esto implica acercarlas a fondos de inversión, acercarlas a los gobiernos, al gobierno, a los jueces, a los magistrados, para que cuando un magistrado vaya a tomar una decisión que tenga que ver con el Legal Tech, lo piense de una mejor forma y lo entienda, sobre todo porque mi sensación es que los magistrados de altas cortes a veces no entienden cuál es la implicación de la tecnología en el derecho, o a veces tienen sesgos políticos y entonces eso les impide entender que la tecnología es un poco más neutral. La función de ALCO es acercar a las Legal Techs a todos estos contextos para que crezca el ecosistema Legal Tech en el país y en el fondo haya un mejor derecho, porque esto no es como un tema de hagamos una asociación de Legal Tech por moda. No, es porque un grupo de abogados de muchas vertientes se dio cuenta que hay que mejorar el derecho en Colombia y que la tecnología es un camino muy expedito para poderlo hacer. Es un buen puente, claro que sí. Y en todo caso, ¿tú qué crees que es lo que está de moda en términos de Legal Tech en Colombia hoy en día? Porque claro, para aquellos que quizás aún no estén familiarizados, tienes desde asistentes de búsqueda, generadores de contrato, hay distintas aplicaciones, ¿no? Esa es otra cosa que podemos hablar después, que es muchos tienen esta concepción de que la inteligencia artificial lo hace todo y no necesariamente es así, por lo menos no por defecto. Entonces, ¿qué es lo que tú estás viendo que se maneja más acá? Bueno, en Colombia, y teniendo en cuenta la experiencia de la asociación, podemos ver que ha habido, digamos, diferentes vertientes de innovación legal y de Legal Tech. Entonces ahí, por ejemplo, nosotros podemos ver de manera muy clara cómo los asistentes virtuales son, digamos, algo que se está empezando a implementar. Las Legal Techs que trabajan con evidencia digital, firma electrónica,
y firma digital, pues también es algo, estas sí llevan mucho más tiempo. Los CLMs están como en furor hoy en día, pues, principalmente porque han venido empresas extranjeras de Argentina, de Chile, de España, de Brasil a mostrar sus productos. También los asistentes de management para las firmas de abogados, esos también están muy en furor. Ahí han venido firmas de Chile, hay firmas colombianas haciendo temas interesantes. Están también empresas que se dedican a la gestión de procesos. Entonces ahí vemos empresas que hacen gestión en procesos ejecutivos, por ejemplo. Muy interesante. Vemos también empresas que trabajan en el campo de la propiedad intelectual, sobre todo en temas de marcas, que ahí hay, digamos, un uso interesante del Legal Tech, y están empezando a ver firmas que están haciendo un monitoreo muy interesante, no solo en las gacetas de propiedad intelectual, sino en el uso general de las marcas, tanto en redes sociales como en el esquema digital, y eso importa mucho a la hora de uno poder salvaguardar sus derechos de propiedad intelectual. Existen también las empresas de legal design. Esas también están empezando, porque las empresas están empezando a entender qué significa legal design, y cada vez lo ven, ya no lo ven como contratos con dibujitos, sino realmente con una forma diferente de comunicar los documentos legales. Y también hay empresas que están empezando a combinar, esto es muy interesante, fintech y legal tech, que están empezando a trabajar ahí como en contratación en el sector de bitcoins, de criptoactivos, que esto también es bien interesante. Mira tú, hay algunas cosas que tenemos que investigar por nuestro lado. Mira, llegando ya a la parte final de esta entrevista, yo quería preguntarte, Germán, el Germán de universitario se imaginaba terminar liderando una asociación como la Asociación Colombiana de Legal Tech. Bueno, la verdad no lo soñaba, lo quería hacer, lo veía difícil porque estaba en una universidad pública donde ese no era un énfasis. De hecho, ahora mismo yo apoyo a la Universidad Nacional en muchas cosas porque pues, tengo un deber de reciprocidad por ser la universidad pública y mi alma mater, en apoyarlos porque los talentos que hay ahí son muy buenos. Pero yo no me imaginaba mucho el poder liderar, porque yo veía a otros sectores o a líderes de otras universidades más tradicionales o que trabajan más en ese sector liderándolo, pero pues finalmente pues creo que esto ha sido maravilloso por todo lo que no tanto por estar liderando la asociación, sino por ver el crecimiento del ecosistema y ver cómo la vida de muchos colombianos va a mejorar con lo que estoy haciendo. Una frase o una sugerencia que le podrías dar a los estudiantes, ¿no? Porque mucho hablamos con los estudiantes realmente y vemos una preocupación genuina. Creo que como cualquier profesión, cualquier estudiante que está a punto de egresar, se va a enfrentar a un mundo que está cambiando mucho más rápido de cuando tú y yo estábamos en la universidad, dicho sea de paso. Entonces, ¿qué mensaje le darías, por supuesto asociado a la tecnología y a la innovación, a ese estudiante que está próximo a salir de la universidad? Bueno, yo le diría que primero que no perdiera el tiempo, que aprovechara todas las cosas que hoy en día la academia ofrece, porque cuando tú y yo estudiábamos no habían tantos eventos o tantas actividades. Yo Pina, que te dije que tuve que concursar para poder ir a un evento que hablaba de derecho de internet. Hoy en día hay webinars, hay congresos, hay sobra. Entonces, ¿qué le digo al estudiante? No le dé pereza, vaya, mire esos congresos, escucha a las personas. Y con base en todas estas experiencias que van más allá de las aulas de clase, elabórese un perfil
o creación de perfil, porque lo interesante es que no importa dónde estés tú hoy en día, si es derecho laboral, civil, administrativo, comercial, en todos vas a aplicar tecnología. Entonces, no le dé pereza, vaya y aproveche todas estas herramientas y estas oportunidades que hoy en día la academia le da, y a partir de eso empiece a crear cosas, escribir artículos, hacer un podcast, hacer no le dé pereza, distígnase, porque el problema, de hecho, va a ser uno de los problemas asociados a la inteligencia artificial, es que el sector laboral para los abogados va a ser muy complejo, porque usted va a tener que demostrarle al empleador cuál es ese plus de contratarlo a usted y no pagarle a un sistema de IA para que sea un asistente legal. Y eso implica mucho esfuerzo. Y digamos que es un problema que yo estoy viendo en la educación en Colombia, y es que a veces no estamos haciendo que los estudiantes se esfuercen lo suficiente. Bueno, esto yo creo que no solo es de los estudiantes en Colombia, sino es de los millennials en el mundo, que van a tener que volver a entender qué significa el trabajo duro, en el sentido de no hacer cosas mecánicas, pero sí saber que hay que esforzarse para lograr las cosas. Claro que sí. Bueno, Germán, muchísimas gracias por el espacio. En realidad ha sido súper interesante. Tú sabes que siempre estamos conversando y estamos muy cerca. Esperamos seguir invitando a ti y a otros miembros de la asociación, por supuesto, para conocer cuáles son sus perspectivas. Pero eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias a todos los que nos están viendo y hasta la próxima.